Me toca hablar a mí básicamente de factores de riesgo, o sea, todo aquello que nos complique la vida y haga que las cosas nos vayan peor. En consonancia con lo que se vino diciendo, yo les propongo un pequeño ejercicio que es el siguiente. Cuando hablamos de prevención, en realidad estamos pensando, ¿estamos previniendo que algo empeore? O en realidad lo que uno podría decir es, nadie sabe exactamente cuál es la verdadera carga del Alzheimer. Porque si uno pudiera decir, si el Alzheimer pudiera estar desprovisto de un montón de problemas cotidianos, estrés, depresión, comer chorizo colorado, fumar, ser diabético, ser hipertenso, si nada de eso existiese, ¿cuál sería la verdadera carga del Alzheimer? O dicho al revés, cuando terminamos con demencia es porque además del Alzheimer hay un montón de otros factores que hacen que se acelere la progresión hacia la demencia. Entonces, no vamos a ver esta diapositiva, pero lo que yo les quiero señalar es que en los últimos 10 años hay evidencia creciente de que se puede disminuir la cantidad de casos de demencia en una población. O sea, disminuye la prevalencia y disminuye la incidencia. Yo voy a elegir mostrarles un estudio que en lo personal, por motivos personales, a mí me impactó mucho. Este es el que apareció el 31 de octubre del año 2013, publicado en Lancet. Y como consecuencia de este estudio, esto va para un reconocimiento para nuestro querido amigo Ricardo Allegri, que está ahí, como consecuencia de este estudio hubo una gran movida en el Reino Unido, en Europa, y después surgió el consenso mundial para la disminución de la prevalencia, del cual Ricardo Allegri, sos el único de Sudamérica, Ricardo, ¿no? Él es el único miembro en ese grupo representando a Argentina y a todo Sudamérica. ¿Qué es lo que yo les quiero mostrar de esto? Miren, este trabajo puede ser muy criticado, de hecho es criticable metodológicamente, pero yo les voy a mostrar qué hicieron los ingleses. Ellos en el 1999 hicieron un estudio que se llama el estudio cognitivo funcional y el estudio del envejecimiento. Y entonces vieron que en Inglaterra, en el Reino Unido, perdón, había 664.000 personas con demencia. Entonces, bueno, controlando los factores, ellos calcularon que 20 años más tarde, haciendo todo el control epidemiológico adecuado, deberían haber 884.000 casos de demencia. ¿Qué dijeron en el 91? Bueno, vamos a agarrar 3 regiones de Inglaterra y los vamos a cuidar. Los vamos a cuidar controlando todos sus factores de riesgo, los tradicionales, diabetes, hipertensión arterial, qué se come, qué se toma, sedentarismo, etcétera, etcétera, todo lo que nosotros conocemos y que sea modificable. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Llegó el año 2011 y midieron qué pasó en esas 3 regiones y observaron que en vez de haber 884.000 personas con demencia, había en realidad 670.000. O sea que habían logrado evitar la aparición, la incidencia de 214.000 nuevos casos de demencia en Inglaterra. Les vuelvo a decir, esto es criticable, podrá ser más, podrá ser menos. No interese tanto si el número final es 214.000 o 200.000 o 180.000. Lo concreto, que con un programa de prevención poblacional, por supuesto de 20 años de duración, se logró evitar, se logró bajar la incidencia de ¿qué cosa? De la demencia. ¿Qué está diciendo? ¿Se evitó el Alzheimer? No, 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 no. Es muy importante diferenciar. Una cosa es la enfermedad neurodegenerativa vascular, Alzheimer, y otra cosa es que ésta progrese hacia los estadios más difíciles, lo que todos tememos, que es la demencia. El Alzheimer podrá tener sus causas y sus orígenes, pero la demencia es multifactorial. Esto es lo que nos están diciendo esos estudios, que se llega a demencia no solamente por una carga beta-amiloide, tau o lo que fuera, sino porque simultáneamente ocurren otras cosas. O dicho al revés, habiendo 214.000 personas que no tenían por qué ir a demencia. En realidad, uno debería decir, lo que estamos viendo es la verdadera carga de, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Y todos esos 214.000 casos que se evitaron eran evitables. Dicho por la negativa, hay muchas cosas que se hacen en la población mal hechas, o comemos demasiado mal, como nos demostraban recién, o fumamos, controlamos mal la diabetes, lo que fuese,
que hace que entonces la carga de las enfermedades se agrave por otros motivos distintos a la causa originaria. Y además, a mí me impactó porque nosotros estábamos haciendo, les dije, este estudio me impactó porque nosotros estábamos haciendo este estudio con un grande de Naciones Unidas, en el cual con nosotros queríamos demostrar que hay variabilidad regional, a igualdad de carga beta-amiloide en nuestro cerebro o de tau, depende de donde uno viva, le va a ir mejor o peor. Esto parecía muy, a ver, lo voy a decir para que se rían previo a elecciones, parecía muy kirchnerista esto. Bueno, esto se lo ha hecho el Reino Unido, nada que ver con politiquería, vamos a decir. ¿Qué es lo que se ve en este mapa? Que la distribución de la prevalencia es heterogénea. Y esto está descrito, SIC es lo que está producido por el grupo, es un programa nacional, en el que señala: en el Reino Unido hay desigualdad en la salud y algunas áreas se han beneficiado más que otras en la reducción del riesgo. Esto es totalmente medioambiental, esto no es carga beta-amiloide, esto no es fenómeno tau intracelular. Esto significa que en Inglaterra hay variaciones socioambientales que conducen a diferencia en la prevalencia esperada según la georreferencia. O sea, no todo es la causa originaria. También es lo que nos decían hace un rato: si comemos todo el día chorizo, o si fumamos, o si tenemos hipoglucemia permanente o hiperglucemia permanente, nos va a ir peor. Eso es lo que están significando estos estudios. Entonces, no toda la demencia que vemos es la misma. El segundo estudio que me impactó muchísimo es este. ¿Por qué? No porque diga algo que de alguna manera no venimos sabiendo, sino por quién lo dice. Ustedes se dan cuenta quién ha escrito esto en la revista Stroke. La Asociación Americana de Cardiología, ya no es ni la de neurología, ni la de psiquiatría, ni la de gerontología, ni la de psiquiatría, ni ninguno de los demenciólogos. Es la Asociación Americana de Cardiología, el evento de sociedades médicas más potente que hay en el mundo junto con la de oncología. ¿Y qué dicen? Ellos hicieron un subestudio en Framingham, una de las ramas de Framingham, y hicieron durante 10 años, simplemente observaron aquellos que tenían factores de riesgo y aquellos que no tenían factores de riesgo. ¿Y qué dijeron? Miren, si ustedes nos hacen caso a nosotros los cardiólogos americanos y cuidan los 7 factores que ellos señalan, que son la diabetes, la hipertensión arterial, la alimentación, el sedentarismo, el tabacarismo, etcétera, etcétera, todo lo que hacemos todos los días en nuestro consultorio, pero si lo hacemos a nivel poblacional, ¿qué dicen los cardiólogos? Leamos. Dice: si le atendemos a esto, vamos a estar protegidos contra todas las formas de lesión cerebral vascular, lo que reduce la carga de declinación cognitiva, derrame cerebral, atrofia cerebral y la demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer. De la enfermedad de Alzheimer se está encargando a la Sociedad Americana de Cardiología. Miren si tendrá impacto los factores de riesgo. Y les vuelvo a decir, no es que ellos están haciendo prevención del Alzheimer, porque hoy es muy difícil hablar de prevención de Alzheimer. Si ustedes escucharon, todos escuchamos bien, el colega previo nos estaba diciendo prevenir el Alzheimer, nos estaba diciendo prevenir la demencia, o sea, el derroteo que va, el camino que va entre que yo hoy tengo mi beta-amiloide anómalo, oligomérico en el cerebro y la destrucción final de mi autonomía. Ahora bien, ¿esto es nuevo? Tampoco es nuevo. Vean lo que nos decía el matrimonio Brack y Brack en 1991-1993 y David Snowden. Ya en aquellos años, el matrimonio Brack y Brack nos decía: cuidado que no solamente hay carga beta-amiloide, cuidado que no solamente hay una carga intracelular tau, sino que además la enfermedad de Alzheimer es en realidad una enfermedad neurovasculodegenerativa. La anatomía patológica de la enfermedad del Alzheimer conlleva un proceso arterio o ateromatoso, o en realidad es de lesión amiloide de las arterias. Por lo tanto, es esperable que los factores de riesgo modificables vasculares tengan impacto en la enfermedad, porque su proceso fisiopatológico intrínseco no solamente es beta-amiloide y tau, es también arterial. ¿Y qué nos dijo Snowden? Bueno, el NAN Study, si hubo un estudio criticado fue el NAN Study. ¿Por qué?
Ustedes recuerdan que la hermana María, la directora, ella fallece a los 101 años, todos sus tests cognitivos daban salud, eran normales. Pero cuando se hizo la autopsia, ustedes recuerdan que todas las monjas donan sus cerebros para que se hagan autopsia, cuando se hizo la autopsia, esta persona tenía anatomopatológicamente enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué fue muy criticado este estudio? Porque decía, y bueno, qué graciosa, están en un claustro, encerradas, no tienen problemas económicos, no tienen problemas políticos, se llevan bien, se quieren, rezan, creen en Dios y hacen obras de bien. Eso no es representativo de lo que pasa en el día a día. A ver, es una representación fáctica, contrafáctica en realidad, lo que es la vida del estrés. La vida del estrés que todos nosotros los médicos estamos diciéndole permanentemente a nuestros pacientes, bajen el estrés, hay que bajar el estrés, que nosotros nos decimos hay que bajar el estrés, hay que bajar un cambio. ¿Por qué? El estrés también quema las neuronas y un paciente que tenga un Alzheimer se va a estresar mucho más y le va a ir peor y va a ir más rápido la demencia. Entonces, es verdad que esto es un estudio contrafáctico porque era un laboratorio que demuestra que cuando uno vive casi en el nirvana hay menos problemas de demencia. Y entonces, dos revoluciones que a mí también me han hecho mucho ruido, que es lo que se denominaría la protección natural y la protección adquirida. ¿Qué es la protección natural? Me impactó mucho en el año 2012 en la revista Nature cuando se publica uno de los tantos estudios genéticos, bueno, este en particular decía que hay una mutación protectora, una mutación de la proteína precursora del amiloide, que es el denominado A673T, que protege al Alzheimer. Bueno, ok, esto es muy importante, pero a mí lo que más me impactó es que no solamente protege contra el Alzheimer, sino que, como les voy a mostrar a continuación, protege contra la denominada declinación cognitiva esperable para la edad. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico y decimos la declinación acorde a la edad, esto no es patología, no sé si es tan así. Miren ustedes lo que demostró este estudio, lo que me ha hecho reflexionar a mí. Cuando comparamos a los pacientes, a las personas, los individuos que tienen este gen, esta mutación protectora, resulta que las personas que llegan sanas a los 85 años o más han tenido 5 veces más probabilidades de llegar sanos porque son los que concentraban mucho más cantidad de este factor protector que aquellos que tuvieron Alzheimer. Pero el último renglón, que es lo que yo les quiero señalar, resulta ser que si comparamos los Alzheimer contra los que están no solamente con 85 años, sino que además cognitivamente intactos, brillantes, esos que aplaudimos en los consultorios y los felicitamos porque están bárbaros. ¿Vieron cuando a Mirta Legrand le dicen es una luz, es una estrella? Que no hable, pero que dicen es una luz, es una estrella. Bueno, que hable sin tanta opinión política. Pero puede decir lo que quiera, porque por ahí tenga razón, no sé. Bueno, Mirta Legrand, por mencionar a alguien, habría que hacerle, por ahí ella tenga también este gen. Lo que quiero transmitir es que inclusive la naturaleza a algunas personas las ha dotado con esa rareza, esa mutación muy rara de 1 de cada 200 personas, que resulta que hace que lleguen a los 90 años con una lucidez que hace que uno sea una estrella de televisión. Y el otro aspecto, esto es la última variante, parece la famosísima diapositiva que todo el mundo hemos mostrado, pero no es. Es una variante, es una nueva diapositiva publicada por el NIH, el Instituto Nacional de Envejecimiento, hace 1 año y medio, en el cual, ¿qué tuvo de novedoso? Que parecería ser cosa rara de entender, que lo primero que se modifica es el tau. Pero en realidad, ¿qué es lo que nos dice esta diapositiva? Si tenemos hoy tanta posibilidad, tanta chance, y como efectivamente sucede, de hacer diagnósticos tan tempranos como cuando utilizamos FDG, PET-FDG, o a veces podemos utilizar el FDG con un radiotrazador proteíno específico, o haciendo la combinación por la punción lumbar.
Si vamos a hacerle diagnóstico a alguien 5 u 8 años antes de que tenga demencia y le estamos haciendo el diagnóstico con marcadores biológicos, con un riesgo 25 veces más elevado de que efectivamente es un Alzheimer que va a ir a parar a demencia, si no le ofrecemos algo, ¿para qué hacemos esto? Algo hay que ofrecer. Entonces yo no sé si soy tan optimista como mi colega anterior, pero efectivamente uno tiene que tener algún as en la manga guardado para aquellas personas que nos solicitan, o como ahora muchos de nosotros vamos a intervenir en una investigación, cuando vamos a investigar en estas etapas. Está bueno investigar muy temprano a aquellos que estén desarrollando enfermedad de Alzheimer, pero mejor si además podemos ofrecer algo. Y ahí es cuando empiezan esos 10 estudios de alto impacto, el estudio inglés, donde se pudo evitar. Yo no digo evitar el Alzheimer, porque les vuelvo, por tercera vez lo reitero, no sé si se puede evitar el Alzheimer, yo desconozco eso, pero sí podemos evitar que muchas personas que tienen Alzheimer progresen hacia la demencia. ¿Y por qué? Por ejemplo, uno podría suponer que un presidente de la nación, como casi todos los presidentes del mundo, envejecen más rápidamente, viven estresados, porque quieren hacer las cosas bien y no es muy difícil. ¿Por qué algunos efectivamente mueren con la enfermedad a pleno y otros mueren sin la clínica? En medicina esto ocurre a diario. Todos recordamos, se puede tener el Hansi en el organismo, pero no por eso tener clínica de lepra. Entonces, lo que es novedoso, lo que ha sido una revolución muy grande para todos nosotros, es que si hemos descubierto que hay muchas personas que tienen un marcador positivo, y no por eso, supongamos que Raúl me hace a mí un marcador y me da positivo. A mí Raúl no me puede decir hoy, Fernando, vos vas inexorablemente a la demencia. No. Vas preso, ¿eh? Está claro. No, va preso. Es iatrogénico. ¿Alguien puede asegurarle hoy? Imagínense a la Madre María. A la Madre María le hubiera dado, a la hermana María le hubiese dado los marcadores biológicos positivos. ¿Sí o no? Yo no lo quiero que hable Ricardo, porque yo sé la respuesta de Ricardo. Hay un viejo chiste que hacíamos con Ricardo en CEMIC muchos años, es todo cuestión de tiempo. Bueno, sí, es verdad, es todo cuestión de tiempo, pero la hermana María llegó a 101 años y no hizo la clínica. Entonces, ¿por qué algunos hacen la clínica antes y otros después? Seguramente hay factores que aceleran el proceso. Entonces, nadie puede decir que ella no tuviera anatomía patológica, pero no tenía clínica, que en definitiva es lo que importa. Yo puedo tener, ¿cuántas personas tienen a igualdad de enfermedad distinta clínica? Eso es a diario en la medicina. Entonces, ya para ir terminando, les voy a mostrar un estudio en el que también intervino Ricardo. Uno puede mirar los pacientes por sus evoluciones según tengan un deterioro cognitivo puro, esto es un MCI puro, o sea un grupo control psiquiátrico. Esto es un estudio que duró 7 años, que lo hicimos nosotros, que está en publicación en JAD ahora, en Journal of Alzheimer's Disease. Ya nos han revisado, nos han pedido que hagamos un par de revisaciones menores, o sea que las estamos haciendo. Este es un grupo psiquiátrico, este es el MCI puro, este es un MCI con deterioro cognitivo, este es el MBI. Recuerden que MBI es el deterioro conductual. Ustedes lean, si leemos las normativas del Instituto Nacional del Envejecimiento Americano desde el 2011, ustedes recuerdan que dice un paciente puede tener demencia sea porque tiene trastornos cognitivos o conductuales. Y después dice, si le pasa esto, esto y esto y esto, aquello otro, y los problemas conductuales pueden ser del pensamiento, de la irritabilidad, etc. Hagan un juego y van a ver que una persona, es un poco laxa esa definición, una persona puede tener demencia comenzando con problemas psiquiátricos, tener solamente problemas psiquiátricos y no tener síntomas cognitivos. Medio rarón, a mí me parece que hay algo que mejorar todavía en esos criterios. Pero hoy todos sabemos que el deterioro demencial o el Alzheimer puede comenzar con trastornos de conducta y avanzar con trastornos de conducta, y bueno, y entonces uno los puede mirar de esta manera. Pero no es de esta manera que yo quiero que lo miremos.
Esto se les estoy mostrando, o sea, para finalizar, el estudio que hemos hecho nosotros, uno de los estudios que hemos hecho nosotros, y podemos corroborar aquello que está publicado con pacientes nuestros en nuestro país. Entonces, todos esos pacientes le hemos visto que tienen un sinnúmero de problemas asociados. Todos estos modificables, sea porque eran obesos, hipertensos, con patología coronaria, diabéticos, sedentarios, fumadores, trastornos de la tiroides, dislipidemias, un nivel educativo menor a 9 años, sería lo único que no se puede modificar, el nivel educativo, pero se puede modificar la estimulación. Y la inactividad, sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 factores que hemos analizado, 9 son modificables. Cada grupo, cada persona que fue a la demencia, algunos tenían más de una cosa, algunos tenían más de la otra cosa. Por eso esto es heterogéneo. Pero, si la pregunta la hacemos distinta, queremos saber cuántos de ellos estaban libres de problemas clínicos, comórbidos, solamente el 9%. O sea, el 91% de los pacientes que fueron a demencia en nuestro grupo etario tenían problemas clínicos asociados, que como en la línea de lo que veníamos siguiendo, perfecto, en 3 términos justos, en la línea de lo que veníamos siguiendo, todos estos problemas clínicos asociados, lo único que van a hacer es agravar a una enfermedad que ya de por sí mata nuestras neuronas. Entonces la pregunta es, a estos, a los que tenían 1 o 2 factores clínicos asociados, o a estos otros que tenían de 2 a 3 factores o más factores clínicos modificables asociados, ¿les dio lo mismo? ¿Es igual? ¿Es lo mismo la Biblia que el calefón? ¿Es lo mismo no tener problemas clínicos asociados que tener problemas clínicos, o sea, los denominados factores que aumentan el riesgo? La pregunta concreta es no. No es lo mismo, por lo menos para nuestros pacientes, no fue lo mismo. Cuando analizamos la curva de Kaplan y Meyer, siendo la sobrevida para los que no tenían nada de un 84%, el 84% sobrevivió, dicho al revés, de los que no tenían factores de riesgo, pero estaban sospechados, cuidado, no es como el estudio de los cardiólogos. Acá el 100% estaba sospechado de ir hacia una enfermedad que podría terminar en demencia. O sea, había una sospecha médica. Si estaban limpitos de problemas clínicos, solamente el 16% fue a demencia. Si el otro grupo, el 90% restante, que tenían uno o varios problemas clínicos, sospechados también, el 38% fue a demencia. O sea que tenemos una diferencia, y después, a su vez, si lo dividimos en pocos o muchos, fíjense ustedes, sigue siendo 16% sospechado sin factores de riesgo. Sospechado con algunos versus sospechados con muchos factores de riesgo, cuando uno tiene muchos factores de riesgo, más del 40% de ellos fue demencia. ¿Qué es lo que significa esto? Para terminar. Hay muchos factores por los cuales, en este criticado estudio contrafáctico, si la hermana María, en vez de haber vivido en beneficencia, en generosidad, creyendo en Dios, y lo digo en serio, no porque yo diga que Dios existe, digo porque los que tienen la suerte de tener una gran fe, les va mejor en muchas cosas que los que no tienen fe. Entonces, si a esta persona, en vez de vivir como vivió, sin esos problemas, hubiera vivido estresada, o hipertensa, o hipercolesterolémica, probablemente, tal vez, en vez de haber muerto a los 101 años sin clínica, tal vez hubiese hecho clínica a los 95 años. Es una hipótesis, ¿verdad? Lo que yo quiero compartir con ustedes en definitiva es, si uno va a hablar de diagnóstico precoz y tenemos los marcadores para hacer el diagnóstico precoz, como los tenemos que poder hacer algo. El problema es que como médicos, en el 1 a 1, en nuestros consultorios, es una lucha quijotesca.
La resolución poblacional está extramuros, está fuera de los hospitales, está en los ministerios de salud. Muchas gracias.